estamos interesados en describir el movimiento de los cuerpos. Y para esto hemos visto que es útil desarrollar el concepto de fuerza. Ahora, las fuerzas nosotros podemos clasificarlas en dos tipos: las fuerzas fundamentales y las fuerzas efectivas, digamos, las fuerzas que resultan efectivas para describir los fenómenos de una manera sencilla. Ahora, ¿cuáles son las fuerzas fundamentales? Son las fuerzas que sienten eh, em, las partículas materiales. Las partículas materiales serían, por supuesto, los electrones, los protones, los neutrones. Hay una gran cantidad de otras partículas que también tienen materia, pero en términos generales también los núcleos de los átomos en su conjunto. Y estas fuerzas fundamentales son la fuerza gravitacional, que afecta a todo lo que tenga masa, por supuesto, y sin embargo es una fuerza tan débil que es prácticamente insignificante cuando uno considera la fuerza gravitacional debido a las partículas fundamentales. Tenemos la fuerza electromagnética, que es la responsable de mantener unidas las cargas positivas y las cargas negativas. Luego tenemos la fuerza nuclear fuerte, que es la responsable de que hayan protones y neutrones. En el interior de los protones y neutrones hay quarks, y estos interactúan entre sí y se mantienen unidos, de manera que no es posible observar a los quarks sino de manera indirecta. Pero además de esto, también hay otras partículas como los piones, los kaones, que son partículas a través de las que se producen intercambios entre protones y neutrones. Entonces estas serían las fuerzas nucleares fuertes, las fuerzas cuya mediación, cuya interacción se produce a través de estos piones y kaones. Y luego está la fuerza nuclear débil, que de alguna manera para los electrones siempre involucra neutrinos. En el caso de los quarks se producen interacciones entre quarks. Por ejemplo, un quark up se puede convertir en un quark down, emitiendo un bosón W, que es una partícula de interacción. Las interacciones entonces son las que nosotros llamamos las fuerzas fundamentales. Estas cuatro interacciones son las únicas que conocemos. Y no hay indicios relevantes, indicios serios de que haya otras fuerzas. Ahora, las fuerzas que utilizamos nosotros en un curso como este son, por ejemplo, fuerzas que hacen referencia a los objetos particulares que estamos considerando. Por ejemplo, si hay una cuerda, nosotros hablamos de la tensión de la cuerda. Por ejemplo, puede haber un objeto, una masa, una caja de una masa m colgada de una cuerda, y esta cuerda tiene una tensión. Si hay algo soportando por supuesto, si hay algo soportando esa cuerda, la tensión es una fuerza que ejerce la cuerda hacia abajo en el soporte, y lo que soporta tendrá que ejercer una fuerza igual pero en sentido contrario para no caerse, por supuesto. Igualmente sobre la masa, la tensión de la cuerda ejerce una fuerza sobre la masa que es hacia arriba. Esta sería la tensión. Por supuesto, una masa en un campo gravitacional sufre una fuerza que llamamos W. W por weight en inglés, ¿no? Y W es m por g. Entonces así son las fuerzas. Por supuesto, la masa gravitacional es una fuerza fundamental, pero cuando la escribimos en términos de g, podríamos decir que es una fuerza efectiva. Si es una fuerza así constante, quiere decir que es la fuerza gravitacional más o menos aproximadamente en una región pequeña.
Por supuesto, si tú te vas varios miles de kilómetros hacia arriba, la fuerza gravitacional será definitivamente muchísimo menor. Luego, hay otras fuerzas como la fuerza normal. La fuerza normal es una fuerza que ejerce un cuerpo sobre otro, pero en particular hace referencia a la fuerza que ejerce el piso. El piso, que sería, por supuesto, no sé, la Tierra, por ejemplo, o, o la fuerza que ejerce los rieles de un tren, como veíamos en la clase pasada, perdón, en el video pasado, los rieles del tren del- de la montaña rusa mantienen al tren siempre viajando en la dirección del tren. Entonces, eso es una fuerza normal, una fuerza que siempre apunta en una dirección ortogonal, es decir, que forma 90 grados. Si hacemos una extensión de este vectorcito que dibujé, aquí se forman 90 grados entre el piso y la fuerza normal que identificamos con la letra N. Y esa fuerza no necesariamente tiene por qué estar en la misma dirección del peso. Es decir, no siempre es igual al peso. En todo caso, debe ser tal que la fuerza normal debe ser tal que la suma de fuerzas en la dirección ortogonal al piso sea cero. Es decir, la fuerza, si llamamos a esta dirección I, la fuerza en I debe ser cero, de manera que la aceleración en esa dirección sea cero. Luego, hay otras fuerzas como la fuerza de roce, que es la fuerza que producen que en principio, por supuesto, las únicas fuerzas que hay son fuerzas como la gravitacional, la eléctrica, pero la, en la superficie de los materiales hay átomos, en las capas externas de los átomos hay electrones, y cuando varios átomos se acercan entre sí, los electrones se repelen eléctricamente. Entonces, eh, los átomos entre sí, el resultado global será que los átomos entre sí se repelen cuando están demasiado cerca y no se pueden acercar más que una cierta distancia. Entonces, objetos que tienen determinadas irregularidades pueden quedarse eh, trancados, pueden ejercer fuerzas uno sobre otro de manera que no se deslice el uno por el otro. Es como cuando uno eh, pone una cerradura. La cerradura queda trancada porque hay un objeto mecánico que impide el movimiento. Así son las fuerzas de roce. Incluso las fuerzas de roce cinemáticas son fuerzas de roce donde hay algo obstruyendo el movimiento de manera mecánica. Y esta obstrucción, por supuesto, se hace de manera indirecta a través de las fuerzas eléctricas, que sí son fuerzas fundamentales. Luego tenemos otras fuerzas como la fuerza del viento, que, que en realidad son fuerzas viscosas. Esas fuerzas viscosas en términos generales son fuerzas que se producen debido al movimiento de un objeto dentro de un medio material, como un líquido o un gas. Y por supuesto se oponen a, a, al paso de un objeto por adentro de este. Luego tenemos fuerzas ficticias, como la fuerza de Coriolis, la fuerza centrífuga. La fuerza centrífuga en particular no es que no exista, sino va dentro de un autobús, un ómnibus, eh, sentado y, y el conductor acelera, uno siente una fuerza que es hacia atrás. Eso sería una fuerza ficticia, esa fuerza en realidad no está. Lo que uno siente en ese caso es eh, que el autobús está ejerciendo una fuerza hacia adelante, pero el cuerpo de uno tiende a mantenerse en el estado de movimiento en que ya estaba y por lo tanto tiende a quedarse atrás. Entonces la fuerza te va empujando para que te aceleres. En el caso de que el ómnibus tome una curva, por ejemplo hacia la izquierda, hacia la derecha,
uno siente una fuerza en la dirección contraria, se gira hacia la derecha, uno siente una fuerza hacia la izquierda. En realidad lo que ocurre es que nuestros cuerpos tienen la tendencia a seguir en la misma velocidad que llevaban, es decir, hacia adelante, no hacia la derecha. Y por eso se siente que el auto o el ómnibus ejerce una fuerza sobre uno y por lo tanto uno también ejerce una fuerza sobre el ómnibus. Esa sería la fuerza que uno llama una fuerza ficticia. Pero lo que ocurre allí en realidad es que hay cambios en el sistema de referencia, en el sistema que estamos utilizando para describir el movimiento. Y no me refiero a cambios de posición, sino a cambios de velocidad del sistema de referencia. Es decir, el auto podría estar viajando hacia adelante y después hacia la derecha. En esa transición ocurren cosas extrañas. Ocurren fuerzas centrífugas, fuerzas de Coriolis y otras como esta. Ahora, en términos generales, nosotros utilizamos las fuerzas de manera que sea efectivo para el cálculo. Entonces uno separa, uno distingue las fuerzas, digamos, por el tipo que estemos considerando. Por ejemplo, esta puede ser una fuerza de roce, esta puede ser una tensión de una cuerda, esto puede ser, no sé, la fuerza de un resorte. Que olvidé mencionarla arriba. Y ahora, cuando uno hace esta descripción en términos vectoriales, lo que está queriendo decir es que componente por componente la aceleración se puede describir en términos de las direcciones de estas, o de las componentes de esta fuerza en las direcciones del sistema de referencia que estemos utilizando. Así, en la dirección X, en la dirección del eje X, la aceleración será básicamente la suma de las componentes de esa fuerza, de lo mismo que en la dirección Y, la aceleración será la suma de las componentes de esas mismas fuerzas en la dirección Y, todo esto partido por m, o dividido por la masa. Un ejemplo que podemos considerar es el de un objeto que está quieto en el piso, es decir, no se está moviendo, su velocidad es igual a 0. Y lo que podemos observar es que aunque hay una fuerza gravitacional, la fuerza gravitacional, podemos decir W es igual a menos m. Vamos a poner un sistema de referencia aquí. Vamos a decir que I aumenta en esa dirección y que X aumenta en esta dirección, es decir, está un X fijo y un Y fijo, y W es menos mg en la dirección vertical, que dado que no se está moviendo, es innecesario hacer una descripción en términos de dos dimensiones. Es suficiente con una dimensión, es suficiente con utilizar la coordenada Y, por ejemplo. Entonces W, como apunta en dirección contraria a la que aumenta Y, decimos que es menos mg. Y la fuerza normal tiene componente en I nada más, vamos a decir que es NI. Así, dado que no se está moviendo y que el cambio de la velocidad es cero, es decir, la aceleración es cero también, en este caso particular, no, este es un problema particular. Si la aceleración es cero y la velocidad es cero, la segunda ley de Newton nos dice que la masa por la aceleración, que es cero, va a ser igual al peso más la fuerza normal. Y entonces, este peso, que es menos mg más ni, debe ser cero,
y podemos llegar a la conclusión que NI entonces debe ser igual, vamos a pasar a sumar menos mg, o lo que es lo mismo, sumamos a ambos lados mg. Vamos a escribir, no volteemos la ecuación, vamos a sumar a ambos lados mg más esto, más mg, ambos lados de la ecuación, y del lado derecho vemos que mg se cancela y m por g debe ser igual a ni, por lo que la intensidad de la fuerza con que el piso empuja a la caja debe ser igual a mg. Podemos decir, debe ser igual a menos el peso, en este caso, suponiendo que aquí esto no sea un plano inclinado, esto sea un plano horizontal. Vamos a decir horizontal. Entonces, bueno, dejamos este video hasta acá. Así se va a trabajar en términos generales a los problemas. Uno describe el movimiento utilizando una descomposición de las fuerzas en sus componentes vertical y horizontal, por ejemplo, o podemos utilizar también un sistema de referencia que esté inclinado con el plano y hacemos entonces hacemos una descomposición de los vectores en términos de la componente que apunta en la dirección del plano y otro en la dirección ortogonal al plano.